Ya, chiquillos, entonces ahora vamos a cambiar de contenido. Nos vamos a salir del tópico de la electrostática sin corrientes, digamos. Vamos a empezar a hablar de la corriente eléctrica, ¿ya? Y vamos a hablar, igual no nos vamos a salir tanto, porque en el fondo una característica de la electrostática, el tópico de la electrostática, es que uno supone que las cosas no cambian, que no hay variaciones temporales de nada, digamos, ni de los campos, ni de las distribuciones de carga. En este caso vamos a introducir corrientes. Las corrientes van a implicar que haya variaciones de carga, pero vamos a seguir suponiendo que las corrientes son estacionarias, ¿ya? Es decir, todavía no nos vamos a meter de lleno en sistemas electrostáticos que evolucionan en el tiempo, sino que vamos a introducir corrientes, pero mantenernos en el régimen en que esas corrientes no cambian en el tiempo, ¿ya? Y vamos a analizar un montón de propiedades respecto a esas corrientes, qué sé yo. Pero otro aspecto nuevo, lo que vamos a ver, es que lo que hemos visto hasta acá en términos de materiales eh, ha incluido el caso de los materiales perfectamente conductores, ¿ya? Que son los conductores perfectos que ustedes ya saben, donde el campo eléctrico es cero en el interior, qué sé yo, y las cargas se distribuyen en la superficie. Y nosotros también habíamos visto los dieléctricos que eran conductores perfectos hasta ahora. Ya lo habíamos supuesto como conductores que, o materiales, mejor dicho, que no conducen nada, ¿ya? Y que solamente se polariza. Entonces la idea acá, en este nuevo contenido que vamos a ver, es darle a los materiales un poquito más de realismo, digamos, es decir, vamos a avanzar un pasito más allá en términos de ser más realistas y vamos a permitir que los materiales tengan propiedades tanto dieléctricas como conductoras, ¿ya? Es decir, los materiales, por ejemplo, el agua, ustedes saben que el agua es un muy buen conductor, ¿ya? Pero además tiene sus propiedades dieléctricas, ¿cierto? Tiene una constante dieléctrica que no vale 1, sino que vale 1 punto algo, punto 3, algo así, ¿cierto? Entonces, ahora le vamos a permitir a los materiales que tengan las dos propiedades, digamos. Pero como ya analizamos los casos de conductores perfectos y de aislantes perfectos, simplemente lo que vamos a hacer ahora es juntar esas dos cosas, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene un material que conduce pero no conduce perfectamente, entonces uno no puede suponer que el flujo de cargas en su interior es cero, sino que puede haber un flujo de carga, es decir, puede haber una transferencia de carga de un punto a otro del material, y eso es lo que me da origen a la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces vamos a estudiar corriente eléctrica, pero de nuevo en una aproximación más o menos simple, que es suponer que estamos hablando de corrientes estacionarias, no corrientes que evolucionan en el tiempo, ¿ya? Un poco en el espíritu de este curso. Este curso es como que la introducción al electromagnetismo, pero vamos metiendo las cosas de a poquitito, ¿ya? Es decir, vamos agregándole complejidad a estos sistemas que en sí son bastante complejos, digamos, eh, pero las vamos a ir agregando de manera gradual, ¿ya? Y eso un poco se conecta con lo que le contesté al compañero recién. En el fondo, claro, el hecho que uno vio una cierta materia en la primera parte del curso no implica que ustedes no deban conocer esa materia para la segunda parte del curso, porque está en la naturaleza del curso el que uno va agregando complejidad a las cosas, y por lo tanto uno no se puede olvidar de la primera parte para abordar la segunda, no se puede, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, corrientes estacionarias. Ya. Entonces, primero definamos qué es una corriente en el sentido de qué estamos hablando, y lo que uno siempre se imagina es un material parecido a un cable, digamos, a través del cual podemos dibujar una sección transversal. O sea, lo voy a hacer más delgado para que se note un poquito mejor. Entonces la idea es que estamos viendo una sección transversal de un cable de manera de costado, digamos, y a través de esa superficie que la podemos llamar S, van a ir pasando cargas de un lado a otro, ¿ya? Y uno puede contar, si uno tiene, por ejemplo, electrones acá, que se están moviendo, uno puede contar la carga que transportan los electrones que pasan de un lado a otro y dividirla por el tiempo que se demoran en pasar, ¿ya? Y eso nos permite entonces definir lo que sería la corriente eléctrica, que la vamos a llamar I,
y va a estar dado entonces como definición por d de Q a d de T. Es decir, el delta de carga que traspasa esta superficie en un cierto intervalo de tiempo, dividido por el valor que tiene ese intervalo de tiempo. ¿Ya? Eso nos da la corriente. Entonces, a partir de eso, uno puede tratar de hacer una descripción un poco más microscópica de esto, que nos va a servir un montón durante el resto del curso, que es hablar de una cantidad un poquito más fundamental que la corriente, que es lo que se llama densidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, hablemos ahora de densidad de corriente eléctrica. Les voy a decir, primero vamos a, de alguna manera, pensar en un pedacito chiquitito de esta superficie y vamos a calcular la corriente que pasa por ese pedacito chiquitito de superficie y eso nos va a permitir encontrar la definición de lo que yo estoy denominando densidad de corriente eléctrica. Entonces supongamos que yo tengo una cierta superficie con la forma que ustedes quieran, ¿ya? Supongamos que la superficie es algo como es una hoja de papel arrugado, ¿ya? ¿Ya? Y lo que voy a hacer es tomar un pedacito de área chiquitito dentro de esa superficie, que va a ser tan pequeñito que yo me lo puedo imaginar como un cuadradito, infinitesimalmente pequeño. ¿Ya? Entonces, de hecho para que se vea mejor la idea acá, vamos a hacer como que esta hoja de papel está como media inclinada en un cierto ángulo, y acá entonces vamos a pescar un pedacito chiquitito de esta hoja de papel, ¿ya? Que va a tener una cierta área que le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar DDA, ¿ya? Y lo que va a ocurrir acá es que va a haber una cierta flujo de cargas moviéndose a través de esta superficie, y simplemente para hacer el análisis conceptual lo más simple posible, por ahora, vamos a suponer que todas las cargas se están moviendo con la misma velocidad, ¿ya? Evidentemente eso es una suposición bastante irrealista en el sentido de que si uno tiene una corriente eléctrica, lo que tiene son electrones moviéndose, pero no todos los electrones se tienen que mover a la misma velocidad, ¿cierto? Van a haber algunos que se van a mover un poquito más rápido, otros un poquito más lento, pero por simplicidad vamos a suponer que todos se mueven a la misma velocidad, y entonces los voy a dibujar en el dibujito como estas pelotitas que se están moviendo a través de la superficie en esta dirección. ¿Ya? Y van atravesando, imagínenselos como atravesando la superficie. ¿Ya? Ahora, para introducir el concepto de densidad de corriente, lo que voy a tratar de hacer es hacer un zoom en este pedacito de área de valor DDA, de manera tal que podamos ver un poco más de cerca lo que está pasando, y además para que no tengamos problema imaginándonos esto, lo que voy a hacer es imaginarme que estoy mirando este pedacito de área desde el costado, es decir, me voy a imaginar que lo estoy mirando desde acá. Aquí está mi ojo y lo estoy mirando así. Entonces, si lo miro así, lo que voy a tener es que este pedacito de área lo voy a ver lo voy a ver de costado, entonces no voy a ver su superficie, sino que lo voy a ver como de lado, ¿ya? Entonces, imaginémonos que lo que veo es esto nomás, ¿ya? Donde esto es el corte del área nomás, pues no es que la superficie sea delgadita, sino que la estoy mirando de costado, es como si mirara mi cuaderno así, ¿ya? Como si la superficie fuese mi cuaderno y lo estoy viendo así, ¿ya? Entonces, por acá están pasando las partículas que transportan la carga eléctrica, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a estimar, como este pedacito de superficie es infinitesimalmente pequeño, entonces la corriente que pasa a través de él también es infinitesimalmente pequeña, ¿ya? Entonces esto va a tener un área DDA, y a través de ella pasa una corriente que no la voy a llamar I, sino que la voy a llamar D de I, porque va a ser infinitesimalmente pequeña también, solamente por el hecho de que el área es infinitesimalmente pequeña. Entonces, por acá
pasa una corriente DDI. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es estimar esta corriente DDI. Entonces, DDI, ¿a qué va a ser igual? A la cantidad de carga que pase por acá por unidad de tiempo. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto vale la cantidad de carga que pasa por una cierta unidad de tiempo DDT o por un cierto intervalo de tiempo DDT? ¿Cómo calculamos eso? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Nos vamos a imaginar que nosotros dejamos que las cargas fluyan por un cierto intervalo DDT y vamos a contar cuántas cargas fluyen. ¿Ya? Entonces, cuando uno está en el inicio de ese intervalo, cuando en el tiempo igual a 0, todavía no ha fluido ninguna carga, ¿cierto? Pero, si dejamos el tiempo transcurrir por un intervalo DDT, esta carguita de acá que está recién entrando, va a haber entrado y va a haber llegado hasta acá, hasta una cierta distancia, que es la misma que va a haber recorrido esta otra carguita. ¿Ya? Y esta de acá va a haber recorrido esta otra distancia, y esta de acá va a haber recorrido esta otra distancia. ¿Ya? ¿Cuánto vale esa distancia? Vale el tiempo que transcurrió multiplicado por la velocidad que llevan las partículas, la cual la vamos a suponer que es única, por simplicidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas partículas entraron acá? Va a ser simplemente el volumen de este pedacito. O sea, en el fondo yo acá puedo cerrar este espacio e imaginármelo como un paralelepípedo, ¿cierto? Y la cantidad de carga que yo tenga aquí, que le llamamos dQ, va a ser simplemente el volumen de esto, que es un volumen infinitesimalmente pequeño, ¿cierto? Va a ser dB, multiplicado por la densidad de carga que yo tenga en este espacio, ¿ya? Entonces, este volumen de dB, que es el volumen de este paralelepípedo, paralelogramo, perdón, es un paralelogramo, no, un paralelepípedo, me confundí, ¿no? Digamos que en 2 dimensiones sería un paralelepípedo, ¿ya? Entonces, el dDQ sería el dDB, que es el volumen de este paralelepípedo multiplicado por ρ, ¿ya? Entonces, lo que nos queda acá es dDQ sobre dt, sería dDB por ρ sobre ddt, ¿ya? Y el dDB, ¿a qué sería igual? Sería igual, pero voy a poner acá, dDB vendría siendo la profundidad de este, ay, qué vergüenza, paralelepípedo, digamos, después les mando si me estoy equivocando en la forma de la figura, la profundidad de esta figurita, digamos, que sería, pongámosle que la profundidad es de delta, ¿ya? Pongámosle, o d de delta, ¿ya? Y esto entonces sería la profundidad ¿ya? Este largo, que sería d de t por v, y la altura, ¿cierto? Porque si uno proyecta aquí un poquito y proyecta esto acá, lo que uno tiene acá es una altura, que también es chiquitita, ¿cierto? Que la llamamos DDH. DDH, ¿ya? Entonces, eso es súper bueno porque eso me permite entonces encontrar que mi diferencial de corriente vendría siendo igual a dB por ρ, ponemos el ρ acá y el dB lo ponemos acá como d delta, dt, dh, v sobre dt, y lo bonito ahí es que se me cancela el tiempo, ¿ya? Entonces empiezo a tener una expresión para mi diferencial de corriente, que es simplemente dada por la densidad de carga, por d delta, ddh, por v. ¿Ya? Ahora, el ddh, si ustedes se fijan, es igual
a la distancia que hay entre este punto y este punto, pero multiplicada por el coseno de un ángulo, que voy a llamar teta, y está dado por el ángulo que hay entre la velocidad y la normal a la superficie, que la voy a llamar n tongo. Entonces, si hubiese un ángulo entre la normal n tongo y la velocidad de las partículas, y a ese ángulo le llamo teta, entonces el DDH va a ser igual a esta distancia entre este punto y este punto, que la vamos a llamar H mayúscula, por ejemplo. Llamémosle H mayúscula a eso. Sería, o DDH mayúscula, mejor dicho. Entonces me queda que DDH, en vez de DDH, sería DDH mayúscula, coseno de teta, por la velocidad. ¿Ya? Lo bonito de eso es que este d de delta por el DDH, acuérdense que el DDH es esto y el d de delta es la profundidad, me da el área, ¿cierto? El área de este pedacito de... De hecho, aquí debería borrar esto porque la idea es tomar este pedazo nomás. ¿Ya? Entonces, el área del pedacito de superficie infinitesimalmente pequeño por el cual están atravesando las partículas es simplemente el DDH mayúscula por el D de delta, ¿cierto? Entonces a este le llamamos DDA, que es el mismo DDA que nosotros consideramos acá, porque era el área total del pedacito de superficie, ¿ya? Entonces, lo que me da acá es ρ por DDA por V por el coseno de teta, ¿ya? Pero el coseno de teta yo lo puedo expresar como el n tongo por un vector unitario que apunta, o producto punto mejor dicho, con un vector unitario que apunta a lo largo de la velocidad. Entonces este v de acá yo lo podría expresar como n tongo punto v sobre v. ¿Ya? Porque esto es un vector unitario y esto también, y el producto punto entre ambos me va a dar el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Ya? Si hago eso, lo que me va a quedar es que el diferencial de corriente va a estar dado por la densidad de carga, por DDA, por V, por n tongo punto V sobre V. ¿Ya? Se me van los V y me queda entonces esta expresión donde puedo juntar este DDA con este n tongo y lo que obtengo es algo con lo cual ustedes ya están familiarizados, que es el diferencial de superficie. ¿Se acuerdan cuando definíamos los diferenciales de superficie como objetos matemáticos que tenían unidades de área y que tenían como módulo el área de un pedacito chiquitito de superficie, pero que además tenían como dirección la normal a la superficie? ¿Se acuerdan? Que es lo que ocupamos un montón de veces para hablar de, por ejemplo, la ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, esto de acá, la multiplicación del DDA por n tongo, me da el DDS. ¿Ya? Entonces, a lo que llego finalmente es que I es igual a DD... No, perdón. Es igual a ρ por V punto DDS. Donde DDS, de nuevo, tiene como magnitud el área del pedazo de superficie. Lo voy a poner aquí. Su magnitud es el área del pedacito de superficie. Y su dirección es el n tongo, es decir, es la dirección perpendicular a la superficie. Y su dirección es n tongo. ¿Ya? Ok, entonces eso al tiro me permite expresar mi corriente como una integral de superficie, ¿cierto? Porque si soy capaz de escribir mi diferencial de corriente como una cantidad que depende de un diferencial de superficie, eso quiere decir que la corriente total yo la puedo expresar como una integral sobre esa superficie de todo lo que yo tengo acá, ¿ya? Entonces lo que me queda es que la corriente es integral de ρ
por V punto ds, ¿ya? Y aquí es donde yo puedo definir lo que les hablaba recién, que era mi densidad de corriente. ¿Por qué? Porque si yo junto esto, me da una cantidad que yo la defino como J y la llamo densidad de corriente. La cual es simplemente una definición. ¿Y en qué consiste esa definición? Consiste en decir que la densidad de corriente es aquella cantidad que si yo la integro sobre la superficie me da la corriente. Entonces, en otras palabras, como la corriente es carga por unidad de tiempo que atraviesa una superficie, entonces mi densidad de corriente va a ser carga por unidad de tiempo y por unidad de área que está atravesando una superficie, ¿ya? Y esa cantidad no tiene que ser la misma en todos los puntos de la superficie, es decir, si yo vuelvo al dibujo anterior donde tenía esta hoja de papel, a través de la cual pasaba corriente, ¿cierto? Entonces, mi J en este punto, y en este punto, y en este punto, y en este punto, no tiene por qué ser el mismo. Es decir, con la definición de densidad de corriente yo estoy abriendo la puerta a poder abordar problemas donde la intensidad con la cual fluye la corriente no necesariamente tenga que ser la misma en todas partes, ¿ya? Entonces, eso es lo que me entrega el haber definido esta densidad de corriente, porque si yo me hubiese quedado solamente con la corriente, solo hubiese conceptualizado esta cantidad que me engloba la corriente total que está atravesando esta hojita de papel o este cuaderno, ¿ya? Pero la densidad de corriente me permite cuantificar qué tan rápido están fluyendo las cargas en distintos puntos del espacio, ¿ya? Entonces esto sería su módulo es la carga que fluye por unidad de tiempo y de área. ¿Ya? Eso. Entonces esa sería mi densidad de corriente, que es una cantidad, digamos que, como les decía, sirve para cuantificar, déjenme ver cuánto me queda. Es una cantidad que sirve para cuantificar, digamos, lo entre comillas, qué tan intensamente está corriendo la carga en cada punto del espacio, ¿ya? Y cumple una propiedad bien interesante, que es la que les mencioné en lo que estábamos conversando delante, que es lo que se llama ecuación de continuidad, que, como les decía, ocurre en muchos ámbitos de la física o cualquier sistema, digamos, dinámico de la naturaleza o de la economía, de lo que sea, uno siempre va a hablar de densidades de corriente de algo. Aquí estamos hablando de densidad de corriente de carga, ¿cierto? Pero uno podría hablar de densidad de corriente de agua, de personas, lo que sea, ¿ya? Cuando uno quiere modelar matemáticamente algún proceso, digamos, ¿ya? Entonces, lo que les voy a contar ahora es esta propiedad sobre la ecuación de continuidad que obedece este J, que luego cuando hablemos de condiciones de borde para la corriente que fluye entre un medio y otro, nos va a ser súper útil conocer esa propiedad. Así que les voy a hablar al tiro de eso. Entonces voy a borrar acá. Profe, ¿Sí? es que yo la verdad me había perdido hace mucho. ¿Ya? Ah, ¿por qué no me Es dijiste que, antes? Ya dime. es que estaba avanzando y no quería que perdiera el hilo. Es Ya. que lo que pasa es que primero había puesto como que I es igual a dQ sobre dt, y después Ujú. como que puso de I que sería la derivada, y dejó como de nuevo dQ a dt. ¿No debieron haber sido como las segundas derivadas? Ah, sí, ahí hay un tema de notación. Claro, claro, a ver. Lo que pasa es que yo definí I como el de Q a dt, entendiendo que el de Q a dt era la cantidad de carga que fluía a través de una superficie macroscópica que yo podría, por ejemplo, ejemplificarlo usando mi cuaderno. Que sería, mi cuaderno no tiene área infinitesimamente pequeña, sino que es un área macroscópica. Entonces imaginémonos que yo pongo mi cuaderno acá y fluye una cierta cantidad de corriente a través de él, y yo cuento cuánta carga atravesó mi cuaderno, y a eso le llamo de Q, y cuento cuánto se demoró esa carga en pasar, a eso le llamo dt, y si yo divido dq sobre dt, eso me entrega ahí, ¿ya?
Entonces, yo luego hablé de un diferencial de corriente y le llamé DI. Ya no le llamé I, porque esta es una notación intencionada, en el sentido de que lo que yo quiero denotar acá es que si yo tomo un área que no es mi cuaderno, sino que es un área también infinitesimalmente chica, entonces evidentemente el valor que va a tener la corriente que pasa por esa área también va a ser infinitesimalmente chico, ¿ya? Simplemente porque Claro, el área es chiquitita, tiene que pasar poquita corriente, básicamente, ¿ya? Entonces, lo que hice ahí, dije, ya, calculemos un DI entendido por una corriente que pasa por un área chica, ¿ya? Entonces ahí yo me hice el dibujo, pues dije, ya, pesquemos un área chiquitita, que luego, que yo la dibujé chiquitita en un dibujo que hice acá, pero luego acá lo hice grande, pero en el entendido que no era grande, sino que era chico y le estábamos haciendo un zoom, ¿no? ¿Ya? Entonces yo pesqué ese pedacito y dije, bueno, ¿cuánto vale la cantidad que pasa, la cantidad de corriente que pasa por esa área chiquitita? ¿Ya? Y ahí yo les dije, miren, esa área va a ser igual, era igual a un DH, un D delta, que tenía que ver con la profundidad digamos, del pedacito de área, eh, D delta, y había una cierta longitud horizontal que tenía que ver con el tiempo que había transcurrido y que era la velocidad por dt, ¿ya? Y aquí entraba mi densidad de carga, ¿ya? Pero lo que estaba haciendo en todo eso era calcular un diferencial de corriente muy chiquitito, ¿ya? Entonces, si yo luego a este diferencial de corriente... ya te estoy cachando tu pregunta. Ya, ahora sí. Es que lo que pasa es que como borré todo, no me estoy acordando bien de sí, exacto. profe, no se preocupe, no se preocupe. O ¿Pero entendiste entonces? sea, creo que sí, creo que se refiere que ahora de ahí es como el análisis, pero para una área infinitesimalmente pequeña, por eso puso como de ahí. Exacto. Sí, Entonces, para esa área infinitesimalmente pequeña, todavía vale que el D de Q, perdón, que el D de I todavía vale que es D de Q sobre D de T, pero el D de Q no es es doblemente, es chico por dos razones. Es chico al cuadrado, se podría decir. En el sentido claro, de que es chico porque el tiempo que transcurrió es chico, es D de T, ¿cierto? Pero además es chico porque el área a través de la cual pasó ese D de Q también es infinitesimalmente chica, ¿ya? Entonces cuando yo divido por D de T, ahí igual el DDQ termina, o sea, igual lo que me da sigue siendo infinitesimalmente chico porque era chico por dos razones. Entonces, si divido por el DDT, me estoy sacando una de las razones de encima, ¿ya? Pero el sí, área sigue siendo chica, por lo tanto, lo que me da en términos de corriente sigue siendo una corriente infinitesimalmente chica, ¿ya? Así que creo que ya, profe. estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, profe. Y una segunda cosita. Ya. Abajo, ¿por qué cuando dice coseno de teta igual a n tongo por b vector partido en b módulo? Tampoco terminé, entendí muy bien por qué aparecía ese... Eso es porque si yo pesco mi área infinitesimalmente chica y la veo de costado, así como si viera mi cuaderno de costado, digamos, ¿ya? Eh, entonces lo que yo estoy suponiendo acá es que todas las partículas se mueven con una velocidad única, que supongamos que es cierto, ¿ya? Entonces, si yo me fijo en este punto y dibujo la velocidad de las partículas, esa sería v, ¿cierto? Pero la dirección de la normal a la superficie no es igual a v, sino que es esta de acá. Y eso es lo que yo llamo n-tongo, porque yo defino n-tongo como la dirección perpendicular a la superficie, ¿ya? Entonces, en general, uno siempre va a tener que va a haber un ángulo entre el n y el g, Ah, ¿ya? ya, sí, sí, ya veo la relación, claro. Muchas Claro, gracias, profe. dicho de otro modo, uno sabe que, bueno, esto es una cosa matemática, si yo en vez de tomar v, tomase un X tongo acá, ¿cierto? Uno sabe que el coseno de teta es igual a n tongo por el X tongo, punto X tongo, ¿cierto? Pero X tongo, si la dirección de X tongo es la de B, entonces yo también puedo escribir X tongo como B, pero dividiéndolo por B. Y eso es Claro, el X sí, tongo, porque es unitario y sí. apunta en la misma dirección. Sí, Muchas gracias, profe. de nada. Ok. Ya, pues entonces, ¿en qué estamos? Íbamos a la ecuación de continuidad. ¿Cuánto me queda? Me quedan 15, 20 minutos.
Entonces, ecuación de continuidad. De continuidad para J, es decir, para la densidad de carga, perdón, de corriente. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, imaginémonos que tenemos una superficie cerrada cualquiera, que puede ser cualquier cosa. Y esa superficie cerrada, de hecho, no tiene que ser una superficie física, puede ser una superficie imaginaria, de la misma manera que nosotros, por ejemplo, cuando aplicamos la ley de Gauss, nos imaginamos una superficie, aquí también, nos vamos a imaginar una superficie cerrada, en un espacio por donde fluye una cierta densidad de corriente que no tiene por qué ser la misma en todas partes. Entonces, voy a dibujar aquí unas líneas, digamos, que me representen J. ¿Ya? Entonces, J va cambiando en dirección y en intensidad, dependiendo de donde yo me pare. ¿Ya? Entonces, lo que voy a mostrar es que el J, usando esta superficie imaginaria, digamos, que la voy a usar solo para la demostración, voy a demostrar que siempre, siempre, siempre se va a cumplir esta relación, que es que la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo más la divergencia de J, eso siempre va a ser cero. ¿Ya? Eso es lo que yo llamo ecuación de continuidad y siempre va a ocurrir, digamos, en cualquier caso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo demuestro que esto es cierto? Simplemente diciendo, mira, hagamos una cosa, pesquemos esta superficie, calculemos cómo cambia la carga dentro de esta superficie, ¿ya? Y relacionemos eso con mi J, porque mi J de alguna manera me está cuantificando el flujo de carga, entonces yo utilizando el J, si yo conozco el J, debería ser capaz de calcular cuánto está cambiando la carga contenida dentro de esta superficie, ¿ya? Entonces, llamemos Q a la carga contenida dentro de S, donde S es esta superficie de acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta que me quiero hacer? ¿Sí? ¿La superficie tiene que estar cerrada? Cerradísima, sí, tiene que estar cerrada. Entonces, calculemos la derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Ya? La derivada de Q con respecto al tiempo vendría siendo la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre el volumen encerrado por la superficie de la densidad de carga. ¿Ya? Entendiendo que la densidad de carga es una función tanto del espacio como del tiempo. ¿Cierto? Porque esa es la gracia, estamos tratando... Porque aquí estamos introduciendo algo que no nos podemos escapar de esto, que es lo siguiente, yo les dije, en este curso estamos tratando de avanzar desde fenómenos completamente estáticos a fenómenos completamente dinámicos, ¿ya? Y entonces estamos haciendo todo, haciendo que nada dependa del tiempo, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hicimos hasta la semana pasada, pero ahora estamos introduciendo corriente y le estamos pidiendo a la corriente que sea estacionaria, es decir, que tampoco dependa del tiempo. Entonces uno dice, ok, pero aquí estamos haciendo una trampita, porque si yo tengo corriente, entonces quiere decir que estoy moviendo carga de un lado a otro, ¿cierto? Si no, no tendría corriente. ¿No? La corriente implica que hay transporte de carga. Por lo tanto, ya no puedo engañar más, o engañarme a mí mismo más y decir que, por ejemplo, la densidad de carga es constante, porque si estoy moviendo carga de un lado a otro, como si estoy moviendo muebles de un lado a otro, los muebles, la configuración de mis muebles va a ir cambiando. Lo mismo entonces ocurre con la carga, ¿ya? Entonces necesariamente tengo que introducir una variación temporal de la carga, y eso es lo que aparece en esta ecuación. Por la ecuación de continuidad aparece una derivada de ρ con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces eso es inescapable, o sea, no nos podemos escapar de eso. Ya. Dicho eso, ρ depende del tiempo y del espacio. Entonces, si yo derivo esto, entonces, al integrar sobre el volumen, lo que estoy haciendo es integrar sobre el espacio, ¿ya? Por lo tanto, mi derivada temporal, cuando opera sobre esta integral, lo que va a ser simplemente operar sobre la dependencia temporal de ρ, ¿ya? Y si eso es cierto, entonces cuando yo derive ρ con respecto al tiempo,
lo que voy a estar calculando en ese caso va a ser la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque ρ depende también del espacio, pero mi derivación temporal no le hace nada a la dependencia espacial de ρ, porque esa es la que yo voy a integrar sobre el volumen, ¿ya? Entonces lo que obtengo acá es una integral sobre el volumen de la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces ahí se ve que calcular esta derivada de Q con respecto al tiempo me entrega una derivada parcial de ρ con respecto al tiempo dentro de una integral, donde la integral es sobre el volumen encerrado por la superficie S, ¿ya? Volumen encerrado por... ¿Las B dentro de las integrales también son de volumen? ¿Perdón? ¿Las B dentro de las integrales también son de volumen? Claro, sí, pues el D de B es de volumen, sí. Ah, ya, gracias. Se refiere al volumen. Ya. Entonces, estamos súper bien. Entonces digo, bueno, ya tengo una expresión que me involucra derivada parcial de ρ con respecto al tiempo, súper, tengo esta parte de la ecuación de continuidad, entonces, ¿de dónde saco esta otra? ¿Cuál es la relación física que tengo que hacer para realmente poder llegar a esta cosa? Entonces digo, bueno, pero la tasa con que cambia Q con respecto al tiempo, la puedo obtener a partir de J, porque J me dice la carga que fluye a través de una superficie por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces, suponiendo que yo conozco J aquí, 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 yo entonces conozco cuánta carga pasa por esta superficie por unidad de tiempo y por unidad de área. Por lo tanto, si yo integro sobre toda esta área el J, lo que voy a obtener es la corriente, entendida como la cantidad de carga que atraviesa mi superficie por unidad de tiempo, ¿ya? Pero la cantidad de carga que atraviesa mi superficie hacia afuera por unidad de tiempo es justamente la tasa de cambio de cupo, ¿cierto? Porque si la carga sale, el Q que queda adentro tiene que disminuir, o si la carga entra, el Q que tengo adentro tiene que aumentar, ¿cierto? Entonces, d de Q a d de t es la integral sobre la superficie del J, ¿ya? Entonces, eso me permite al tiro hacer una relación, encontrar una relación que me va a permitir llegar a mi ecuación de continuidad, en el sentido que yo puedo decir que d de Q a d de t es igual a la integral sobre una superficie, que en este caso va a ser una superficie cerrada, ¿no? Porque estamos hablando de una superficie que es cerrada, de j.ds. ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan que yo les decía que I era igual a integral sobre una superficie no cerrada de j.ds? Entonces, la diferencia entre esta expresión y esto es simplemente que ahora estoy hablando de una superficie cerrada, es decir, la superficie sobre la cual voy a integrar es todo este S, que lo definí como una superficie cerrada, por lo tanto, mi I va a ser cuánta carga fluye hacia afuera de la superficie, ¿ya? Por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, dicho eso, lo que me queda es que de Q... y aquí hay un detallito que no sé si ustedes lo notaron, como estamos hablando por Zoom, lamentablemente la comunicación no es tan buena, no me pueden alcanzar a decir, pero me imagino que varios se dieron cuenta de que esto no es exactamente cierto, porque acuérdense que, bueno, aquí este ds lleva una flechita, ¿no? El ds, uno lo entiende como el diferencial de superficie por n tongo, y cuando uno habla del ds de una superficie cerrada, siempre se va a estar refiriendo al diferencial de superficie que apunta hacia afuera. Es decir, este n de acá siempre se va a estar refiriendo a un vector normal que va para afuera. No se está refiriendo, por definición, digamos, de lo que uno entiende por este tipo de integrales, uno no se está refiriendo a un n que vaya para adentro. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace este cálculo de acá, a lo que se está refiriendo es a la cantidad de carga que está fluyendo hacia afuera. ¿Ya? Es decir, se está refiriendo a la cantidad de carga que sale.
Por lo tanto, el d de Q a d de T, que es la tasa con que varía mi carga contenida dentro, no puede ser igual a la carga que sale, sino que tiene que ser igual a la carga que entra, ¿cierto? En el sentido de que si la carga que sale es positiva, mi d de Q debería ser negativo, po, ¿cierto? Porque está saliendo carga. Se está disminuyendo la cantidad de carga que tengo adentro. Por lo tanto, necesito poner acá un signo menos. ¿Ya? Si pongo el signo menos, ahí sí esta expresión tiene sentido físico. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ya hice mi expresión que tiene sentido físico y lo único que me queda hacer ahora es la parte matemática nomás. ¿Ya? Entonces, la parte matemática yo la hago utilizando el teorema de la divergencia, ¿cierto? Cuando yo tengo una integral sobre una superficie cerrada de un vector punto ds, eso va a ser igual a la integral sobre el volumen de la divergencia del vector correspondiente, en este caso el vector j, ¿ya? Entonces, aplicando el teorema de la divergencia, el signo menos no me lo puedo sacar de encima, me queda integral de dB de divergencia de j. ¿Ya? Y con eso puedo igualar esto con esto, ¿cierto? Y me queda entonces que integral de d de b por d rho a dt es igual a menos integral de d de b de divergencia de j. Y eso lo puedo pasar para el otro lado y me queda entonces que integral de d de b de derivada parcial de rho con respecto al tiempo más divergencia de j es igual a 0. ¿Ya? Y esta ecuación me lleva necesariamente a concluir que esto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque todo lo que he hecho hasta ahora fue en base a suponer una superficie S, que llamamos S, que era cerrada, pero no dijimos nada respecto a esa superficie, adicional a lo que acabo de decir. Es decir, esa superficie puede ser grande, chica, tener la forma que yo quiera, y esto siempre va a ser cierto. ¿Ya? Y para que esto sea siempre cierto, independiente de las características específicas que tenga esta superficie, lo único que me puede llevar a poder decir eso con certeza matemática, como lo estamos diciendo acá, es que este integrando, lo que está aquí entre paréntesis, tenga que siempre ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, no puedo escapar de la conclusión de que esto sea 0 para que esta integral siempre me tenga que dar 0. ¿Ya? Entonces, ¿Profe? ¿sí? ¿Es gradiente o es divergencia? Divergencia. Ah, ya, gracias. ¿Se acuerdan bien de lo de la divergencia o no? Sí, profe. La divergencia es un operador diferencial que opera sobre vectores, entonces no es simplemente un gradiente. Se entiende acá que uno está en un espacio de más de una dimensión y en cada coordenada que uno utilice la expresión para esto va a ser distinta, pero en cartesiana es donde aparece más simple, que sería que la divergencia de j sería igual a la derivada de jx con respecto a x, más derivada de ji con respecto a y, más derivada de jz con respecto a z. ¿Ya? Eso es esa es la expresión para la divergencia de j en coordenadas cartesianas, donde uno entiende que j es un vector que tiene tres componentes, jx, ji, jz, ¿cierto? Y que dependen cada uno de x, y y z. ¿Ya? Pero en otras coordenadas, este mismo objeto que va a tener siempre el mismo valor, lo van a calcular distinto si se cambian de coordenada. ¿Ya? Pero eso, bueno, eso es harina de otro costal. Podemos verlo más adelante si tienen dudas al respecto, pero eso es más o menos para refrescarles a qué me refería con divergencia de J. ¿Ya? Entonces, eso es, pues. Esta es mi ecuación de continuidad, la cual es algo que siempre va a ser cierto, digamos. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, si ustedes tienen un río, no un río, porque estamos hablando de electromagnetismo, imagínense que tienen un cable, ¿ya? Por donde fluye una corriente, una densidad de corriente, que es la misma en todo el espacio. ¿Ya? O sea, que fluye y que es la misma aquí, que aquí, que aquí, que aquí. ¿Ya? Si eso es cierto, entonces la divergencia de J, entendida como esto, por ejemplo,
va a ser cero, porque si el J no me cambia en el espacio, entonces cualquiera de estas derivadas, todas ellas de hecho me van a dar cero, y eso entonces al tiro me permitiría concluir que la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo es cero, ¿ya? Y lo cual tiene sentido físico, porque si yo tengo que J es lo mismo aquí que acá, entonces, dicho de otra manera, eso implicaría que la cantidad de cargas que entra, por ejemplo, por esta superficie de acá, va a ser la misma cantidad de cargas que sale por esta otra superficie de acá, y por lo tanto la carga que yo tenga aquí adentro no tiene por qué cambiarme, ¿ya? Ese es el sentido físico que tiene esta ecuación de continuidad, en el sentido que lo que me está diciendo, en palabras, es que si lo que entra es igual a lo que sale, entonces lo que tengo adentro no me tiene que cambiar. Por eso se llama continuidad, en el sentido de que si lo que tengo adentro me cambia a pesar de lo que entra es igual a lo que sale, eso querría decir que estoy creando algo, ¿ya? Por ejemplo, en física de partículas, quizás me estoy yendo muy lejos, pero es un buen ejemplo. En física de partículas uno sabe que a veces la naturaleza crea partículas, ¿ya? Que uno puede tener fotones interactuando entre ellos y me dan origen a electrones y positrones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese proceso físico ya no se cumple la ecuación de continuidad, porque yo podría tener que en un cierto volumen entran la misma cantidad de electrones y positrones que las que salen, pero yo igual podría estar creando partículas, ¿ya? Entonces, eso sería un caso especial, pero en general suele ser el caso que las partículas no se crean, ni las cargas tampoco se crean, y por lo tanto uno tiene que satisfacer esta ecuación de continuidad, que es lo que aparece acá, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Entonces ahí tenemos, a partir de eso, viene lo que es la ley de Ohm, que tiene que ver con lo siguiente. Aquí vamos a estar cambiando de tema, que si yo me veo en la situación en la cual, perdón, me veo en la situación en la cual tengo una corriente que es estacionaria, ¿ya? Entonces, evidentemente, ahí no estoy en el caso de un conductor perfecto, ¿cierto? Porque en el caso de los conductores perfectos, si yo aplico un campo, las cargas se mueven tan rápido que se acomodan rápidamente y no alcanzo, o sí tengo que alcanzar, pero en la mayoría del tiempo no voy a tener una corriente eléctrica en ese conductor. La corriente eléctrica va a ocurrir, pero va a ocurrir por un tiempo muy breve, tan breve como se necesite para que las cargas se alcancen a acomodar dentro del conductor y alcancen a cancelar el campo eléctrico dentro del conductor, ¿cierto? En el caso que estamos viendo ahora, en que tenemos corriente estacionaria, estamos en otra situación, ¿cierto? En el sentido de que si yo tengo un material en el cual se puede generar una corriente estacionaria, lo que estoy suponiendo es que si yo le aplico un campo eléctrico a ese material, se me va a generar una corriente que me va a perdurar en el tiempo. De hecho, en el límite que la estamos viendo, la vamos a considerar como una corriente que perdura para siempre, que es estacionaria, que no va cambiando en el tiempo, ¿ya? Para que eso ocurra, entonces mi conductor ya no puede ser un conductor perfecto. Tiene que ser un conductor que, si bien conduce la electricidad, por algo uno le llama conductor, también ofrece una resistencia al movimiento de las cargas. Y una resistencia finita, una resistencia que uno tiene que considerar en su problema, ¿ya? Entonces, lo que les quiero hablar ahora es de la ley de Ohm, que lo que esencialmente hace es cuantificar esa resistencia, de modo tal que una vez que uno la cuantifica, uno puede encontrar una relación entre el campo eléctrico que uno le aplica al material y la densidad de corriente que uno genera, ¿ya? Entonces, por tiempo no voy a alcanzar a hablarles de la ley de Ohm, pero les quería alcanzar a contar más o menos de qué se trata. De que en el fondo lo que uno quiere encontrar en la ley de Ohm es una relación entre cuánto campo eléctrico yo le aplico, por ejemplo, a un cable de cobre y cuánto tendría que ser la densidad de corriente que se genera en ese cable de cobre. Y esa relación va a depender de los aspectos microscópicos del cobre, es decir, de cuántas cargas libres yo tenga dentro del cobre, de cuán a menudo las cargas choquen entre ellas, porque al final de cuentas la resistencia del cobre o la resistencia de cualquier material va a depender de qué tan propensas son las cargas a chocar entre sí. Porque si no chocan, fluyen nomás y ahí estaríamos en una condición más similar a lo que uno entiende por conductor perfecto. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos las cargas sí chocan y la conducción nunca es perfecta. Siempre hay una resistencia, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de cuantificar con la
ley de Ohm, ¿ya? Que vamos a ver el jueves. Así que, eso chiquillos, no sé si tienen alguna pregunta, se nos acabó el tiempo. Voy a parar de grabar porque ahí quizás me pueden hacer preguntas después de que grabe, de que deje de grabar.